de Tenango. Elena Vázquez es responsable del área de investigación del programa de arte popular en la Dirección General de Culturas Populares. Elena es antropóloga por la Universidad Veracruzana, también coordina la serie editorial Geometría de la Imaginación, Diseño e Iconografía de México, que ya tiene 13 títulos, y es autora del libro Los Tenangos, Arte Textil Hidalguense, que fue publicado en 2006 por CONACYT. Bueno, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y bueno, pues les vengo a compartir la experiencia que me tocó vivir en la zona de Tenango. De antemano una disculpa con la presentación, por eso también se alteró el orden, porque algo sucedió con la memoria, entonces tuvieron que enviarme, etc. Entonces, bueno, esta era la primera presentación que tenía, anoche la invité, en fin, pero la Secretaría de Economía y ejecutada por el Programa Nacional de Arte Popular de la DGCP, realizó la primera etapa de talleres de capacitación asistencia técnica con una triple S, integrada por artesanas bordadoras de diferentes comunidades del municipio de Tenango de Doria y Hidalgo. Esta agrupación fue atendida a solicitud de la Secretaría de Desarrollo Económico de Hidalgo. En 2003 se continuó con los talleres de capacitación a través de PROADA, pero esta vez atendiendo solo a la comunidad de San Pablo Grande. En esta segunda etapa es que las artesanas ven la necesidad de no solo lograr un buen acabado en sus piezas o trabajar sobre nuevos diseños, sino también trabajar en la recuperación de la memoria histórica de su pueblo, así como sustentar el origen de los bordados conocidos como tenangos, en base a la historia oral del pueblo de San Pablo el Grande, y posteriormente se integra San Nicolás. Cuando llegan con esta inquietud al programa, les proponemos que, además de recuperar la historia, ya que ellas estaban muy preocupadas que la comunidad cercana de San Pablito, Pabastlán, Puebla, estaba ausentándose como los originarios o los que habían iniciado estos bordados que conocemos ahora como tenangos, que hiciéramos, además de esta recuperación histórica, que también fuéramos pensando, cuando hablo en plural, que estoy hablando de las mujeres bordadoras, en cómo hacer unos cuadros, por ellas bordadas, en gran formato, de tal manera que al mismo tiempo que acabar la recuperación o la etapa de investigación de la recuperación de la historia oral, pudiéramos pensar en la formación de estos cuadros que pudiera itinerar y que acompañara estas historias de manera gráfica. A la vez, por supuesto, de pensar en un libro que publicara pues estos resultados. Idea que pues, a las mujeres les gustó mucho, aunque al inicio pues ellas decían, no es lo que queremos saber y que tú digas, en el cual que tú digas que los bordados son de aquí, de San Pablo, pensando en los dibujos que bordamos en los cosas que usamos. Así resumió doña Josefina José el por qué pintar las mantas que su mamá le había comprado en el mercado de San Pablito para la puerta. Una respuesta muy sencilla que así, sin más, contestaba las muchas interrogantes que se habían hecho las bordadoras de San Pablo. Ya les conté en el antecedente, tenían la preocupación de buscar los orígenes. Cuando externaron su preocupación por conocer de dónde venían estos bordados. ¿Desde cuándo son estos bordados? ¿Quiénes los empezaron? ¿Dónde se iniciaron? Inquietudes que permearon el ánimo de este pueblo ñañú cuando supieron, como les mencionaba, que comunidades ajenas a Tenango de Doria se adjudicaba el origen de los bordados. Así inicia la historia de esta investigación. Sustentar el origen del bordado que se hacía en las comunidades, mantas bordadas originalmente llamadas metritos o cuartitos. Cuando yo les preguntaba de los tenangos, para ellos era como, ¿qué estás hablando? De las telas bordadas a los metritos, a los cuadritos. Los tenangos, eso les dicen los de fuera, quién sabe por qué. Que ahora son verdaderas estampas de la vida de los pueblos que las dibujan, que las bordan, tan inmensos y tan diversos como su historia, aunque en ese momento aparentemente no había nada. Elaborado el proyecto, iniciamos el recorrido por las comunidades en conjunto. Después de un rato subían chiflidos. Yo al inicio no entendía qué era. Pues eran los esposos que hacían, estaban buscando a las esposas que estas se reportaran dónde andaban. Entonces con chiflidos se contestaban diciendo, aquí ando. La ventaja es que en este caso realizar la investigación a mí, porque si hubiera sido un hombre eso hubiera sido muy
decían que así era más fácil que las otras comunidades representaran a sus compañeras, a sus conocidas o sus parientes. Fue sorprendente que íbamos a las otras comunidades y eso de que eran sus conocidas, compañeras o parientes, pues no era cierto. No se conocían, más bien era la inquietud de ellas de saber cómo iba yo a descubrir de dónde eran los bordados. En esta etapa de investigación fue particularmente interesante. Conforme recorríamos la zona y platicábamos con la gente de Hernández, del Aguacate, de Querimit, solo para mencionar algunas de las comunidades, mis acompañantes, inicialmente muy calladas, conforme escuchaban las historias de otras mujeres de estas comunidades, fueron descubriendo una parte que ellas ni siquiera recordaban o que sabían. Oyendo los relatos, cotejando nombres, fechas, acontecimientos, las bordadoras de San Pablo empezaron a recordar su historia, la que decían originalmente no tener, no recordar, y entonces los recorridos se volvieron interminables reencuentros entre conocidos por la historia común, y se dieron cuenta que su historia era parte de las historias de las comunidades que visitábamos, que eran y son paralelas, que se mezclan, se cruzan, se entrelazan en un momento de la historia reciente y ahora con un elemento común que actualmente los aglutina, los bordados llamados tenanos. Si bien avanzada la investigación fue difícil que las mujeres de San Pablo me siguieran acompañando, ya había quedado la inquietud en ellas para seguir buscando en la memoria, no solo el origen de sus bordados, sino la historia de su comunidad. De hecho, en algún momento hasta me pareció que habían olvidado cuál era el origen de esta investigación. Ya no hablaban de los negritos, ya empezaban a recordar las historias que oían en otros pueblos y que ellas también. Bueno, fue común después cuando volvíamos de estas comunidades a San Pablo en la camioneta, oírlas decir, yo recordaba que de niña yo iba a bailar al cerro y no recordaba por qué. Ya me acordé que mi papá me llevaba cuando más bien me decía en Semana Santa que no saliera yo porque iban a estar bailando unos locos por el pueblo. No recordaba. Era, de verdad, era sorprendente verle en la cara de real sorpresa de cómo iban recordando y cómo empezaban a tener sentido estas historias que de niñas habían vivido. En conjunto con ellas y después de analizar la información recabada por varios meses, decidimos que las comunidades donde nos centraríamos serían San Pablo el Grande y San Nicolás. La primera, porque de ahí son las mujeres que impulsaron este proyecto, además de ser donde se arraigó y propagó más rápidamente esta forma de dibujar y de bordar. Y la segunda, por ser el sitio de origen de estos textiles, lo cual a eso nos llevó la investigación. Otra coincidencia es que esta nueva artesanía, como ellos le llaman, o le llamaban entonces, era exclusivamente para vender. Por ello fue imposible encontrar esos primeros bordados que hicieron. De hecho, cuando preguntaba, y andábamos de casa en casa, si tenían algún textil de los primeros que habían bordado, me veían con cara de asombro y decían, pues no, claro que no, esto era para venta, esto nosotros para qué lo guardábamos. Entonces eso me llamaba más la atención porque ellas estaban muy afanadas en encontrar el origen, pero a la vez esto denotaba cierta distancia. Esto no es nuestro, esto hay que venderlo y nada más. Lo mismo sucedía cuando preguntaba qué era lo que bordaban, si ellas sabían qué significado o si lo tenían, cómo se llamaban las flores, los animales que ellas bordaban. La respuesta sencilla, animales y plantas que vemos en el cerro. Lo mismo respondían los dibujantes cuando les preguntaban qué se basaban para hacer sus dibujos, qué significaba lo que pintaban en las mantas, y nuevamente la respuesta, lo que vemos en el cerro. Cuando preguntaba sobre las fiestas del pueblo, la respuesta no era más elocuente. Yo recuerdo, no tenemos fiestas tradicionales. Se hacían hace mucho y yo era niño o niña y no recuerdo. Esas eran las respuestas de la gente madre. Así nos pasaron semanas y semanas y semanas, y de veras todos decían no saber nada, no recordar nada, que no había nada. Todo parecía lejano, todo parecía ajeno. Los metritos y cuartitos solo se hacían para vender, y que lo que ellos dibujaban y bordaban era lo que veían a su alrededor. Historias no tenemos, sí. Pero para entonces los recuerdos de mis acompañantes bordadoras
ya se habían provocado y alborotado. Pues si bien al inicio las respuestas de ellas eran las mismas que las citadas líneas arriba, en este momento ya estaban tratando de recuperar los recuerdos dispersos que tenían de cuando eran niñas. Así es como las mujeres de San Pablo el Grande, principalmente, continuaron al interior de sus casas con las preguntas que me habían escuchado hacer a sus compañeras de otros lugares y a ritual su vida mítica. Entonces esos metritos y cuartitos empezaron a ser menos lejanos. Cuando tocó el turno de hablar con los curanderos y estos empezaron a contar los atributos de los animales, no pude menos que pensar en lo que había visto en los bordados. Conforme avanzó la investigación, encontramos que los primeros las dibujantes, la mayoría hombres, fueron curanderos. Cuando comenté esto con las señoras, no se dio mucha discusión, no comentaron mucho al respecto, pero coincidían, empezaron a evocar nombres y a recordar dibujos y ver que efectivamente aquellos que más les gustaban, que les parecían más bonitos, mejor hechos, eran de señores que habían, o dibujantes que habían sido inicialmente curanderos. Bueno, ya vieron algunos de los dibujos. Fue interesante, tengo que abreviar, que cuando se recuperan estas historias y retomamos la idea de hacer estos cuadros en gran formato, se las planteamos de 3x3, ellos decían que eso no lo vamos a hacer, nosotros hacemos metritos, hacemos cuartitos, eso no es posible. Pero entonces cuando los juntamos con los dibujantes y ellas les empiezan a contar las historias, los dibujantes, que evidentemente sabían de qué les estaban hablando, no necesitan que dibujaran mucho más. Se dieron vuelo y todo eso que ustedes están viendo ahí, los dibujantes de inmediato empezaron a trazar, empezaron a dibujar y ellas a ponerle el color como recordaban que se vestían, y era muy interesante ver cómo conforme se reunían para bordar iban evocando e iban recordando y empezaba entonces todo a hilar perfectamente. Ahorita no es como, no puedo andar, el problema básicamente tiene que ver con el asunto de un problema religioso, el cual para ellos todo esto que venían haciendo, todas estas historias, todos estos mitos, todos estos relatos, según su nueva religión, era mal y era equivocado. Entonces, lo interesante y conclusión de esto es que en el momento en que las mujeres deciden tomar el proyecto en sus manos, deciden andar en las comunidades, escuchar las historias, ayudarlas a escribir, después de ser solamente bordadoras, ahora también están siendo dibujantes. Y lo que solo hacían antes mujeres, que era bordar, ahora también lo están haciendo hombres. Ya no son actores pasivos, ¿no? No es que su quehacer sea menos, pero para ellas estaban como a la espera de lo que el dibujante hiciera, qué más fácil, qué más sencillo, como dicen los dibujantes, más aumentativos o menos aumentativos. Ahora ya son ellas quienes dibujan, porque ya saben qué pueden narrar, ya saben qué se estaba contando en esos dibujos que antes solo compraban. Entonces, ha sido un proceso interesante, cómo a partir de esta recuperación de la memoria histórica, que no perdida, más bien oculta, es que ellas retoman y ahora son quienes se mueven, quienes andan por los pueblos, andan en las ciudades, vendiendo lo que ya entonces ahora sí ellos llaman tenangos muy orgullosamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Elena. Para cerrar la mesa, como se ha venido haciendo desde el día de ayer, vamos a tener hoy a la maestra Juana Bravo Lázaro, que es encargada, presidenta también de un grupo de mujeres y también de su comunidad en Anahuán, el municipio de Uruapan, en Michoacán, se trata de un grupo especializado en un grupo de artesanas en telar de cintura. Es un grupo que tiene más de 16 años, nos va a explicar ahora en detalle, ¿no? Nos va a dar también un poco el mensaje de su grupo. Gracias. Muy buenas
todas que están presentes. Mi nombre es Juana Bravo Lázaro, soy la comunidad indígena de Angagua, municipio de Uruapan. Pues a ver si me entienden, hablo muy poco el español. No tuve la oportunidad de estudiar, no tengo ningún estudio, pero gracias a Dios pues sí tengo una buena memoria para la artesanía. Pues aquí les voy a explicar un poquito mi experiencia, lo que sé trabajar. Pues a mí nadie me enseñó cuando yo empecé a trabajar en la artesanía. Yo nomás viéndola a mis abuelas y a mi mamá, la que eran artesanas. Pues viéndolas yo pensaba desde temprana edad, yo sí voy a poder trabajar como mi abuela, yo sí voy a poder trabajar como mi mamá. Ahí voy. Si no tenemos nada liso, entonces